Buenos días, hoy es 4 de abril del 2021 y hoy toca el capítulo número 10, la traición. Lo que más le fastidiaba del viaje de la minúscula celda en la que se encontraba era el hedor a humedad y putrefacción que ni siquiera la paja fresca lograba disimular. Procuró respirar con inhalaciones cortas por la boca durante un rato, lo que lo ayudó a evitar el olor, pero le produjo dolor de garganta. También detestaba el aburrimiento. El calabozo estaba a oscuras, ya que no tenía ventana y ni siquiera había una rendija bajo la puerta, por lo que había perdido el sentido del tiempo. Se entretuvo un buen rato contando los bloques de piedras que formaban el suelo, tanteándolos con los dedos, pero al hacerlo encontró también otras cosas que lo asquearon con solo sentir su roce, y por consiguiente, paró tras haber contado 33. Escuchó el goteo del agua en la distancia y empezó a contar, pero se dio por vencido al llegar a 972, cuando empezó a llover y el goteo se fundió con el sonido del aguacero. Por fin, alguien abrió la sólida puerta de madera, pero los ojos de Delbridge estaban tan desacostumbrados a la luz que apenas distinguió la vaga silueta de un hombre cortada en el brillante vano. Quiso preguntar a aquella persona, gatear hasta ella, pero quienquiera que fuese se limitó a gruñir y arrojó algo en el suelo de la celda, tras lo que cerró de nuevo la puerta en las narices del prisionero. Sobre las frías losas de piedra del veje encontró un pedazo de pan rancio y mohoso y un hoce de agua cuyo contenido olía como las entrañas del animal del que estaba hecho el recipiente. Ni siquiera el gordinflón del veje estaba lo bastante hambriento para tragar aquella porquería. Se dedicó a mantener la mente ocupada con las pequeñas cosas que lo fastidiaban, ya que la alternativa era pensar en las cosas verdaderamente importantes, como por ejemplo el apurado trance que atravesaba. Su absoluto desamparo lo aterrorizaba. Jamás había estado en una situación de la que no hubiera podido salir mintiendo, engañando, robando o halagando. Sencillamente, no sabía cómo reaccionar ante una crisis que escapaba a su control. ¿Cuándo vendría alguien para aclarar esta terrible equivocación? El día anterior se había presentado ante Lord Curzon y había vislumbrado que algún desastre se abatía sobre el hijo único del caballero. La orden de encarcelamiento tenía que estar relacionada con ella, ya que no había hecho nada más desde que había llegado a Tantallón. ¿Por qué lo castigaban? Si la visión había servido de advertencia, todos tendrían que estar contentos. Deberían estar cubriéndolo de regalos. Y si no había ocurrido nada que amenazase la vida del hijo de Lord Curzon, la alegría tendría que ser aún mayor. Sin duda, no lo tratarían de este modo por el mero hecho de ser un charlatán. No. De repente, se le ocurrió otra posibilidad. ¿Y si le había ocurrido algo inexplicable al baron Dostebor? Delbridge tragó saliva para quitarse el nudo que se le había hecho en la garganta. Esta última posibilidad había parecido muy remota el día anterior. No le había cabido duda de que entre los guardias del caballero y los hechizos de Balcome, el muchacho estaría a salvo de cualquier amenaza. Pero, ¿y si no había sido así? La visión que tuvo lo había impresionado sobremanera. Quizás se había hecho realidad y por ello ahora estaba en el calabozo. Tal vez sospechaban que tenía algo que ver con ello.
Era la única explicación razonable. El chico había desaparecido y el caballero lo culpaba a él. Se dejó caer en el suelo de piedra de la celda, con la cabeza hundida entre los brazos. ¿Para qué infiernos iba a querer él al muchacho o cualquier otra persona? Demasiados problemas tenía ya con cuidar de sí mismo. Incluso aunque no hubiese llevado a cabo personalmente la maniobra, las circunstancias lo señalaban como cómplice, ya que lo sabía de antemano. Del viaje se esforzó por pensar de manera más positiva. Quizás su visión era solo similar a lo que pudiera haberle ocurrido a Dostebor. Tal vez así podía respaldar la idea de que solo había predicho el desastre, pero que no lo había ejecutado ni planeado. La tragedia había ocurrido porque Kurstom y su mago no habían sido capaces de proteger al muchacho de manera adecuada. Sí, quizá podía persuadir a alguien de que, con este razonamiento, si es que venía alguien a hablar con él, suspiró. Del viaje volvió la cabeza hacia la puerta. ¿Cuándo se abriría esta vez? La culpa de este embrollo la tenía el condenado brazalete. Metió la mano en el bolsillo, yo tanteó el frío metal y desgarró el fuego al tirar de la joya para sacarla. La llevaba encima. Trasto asqueroso de mal agüero, malvoto, al tiempo que lanzaba el brazalete al cargado aire del calabozo. Yo tintineo contra la piedra de la pared y después el roce apagado al caer sobre la paja. Se incorporó y empezó a pasear de un lado a otro de la celda, con las manos metidas en los bolsillos de la túnica. Si Lord Cruston no acababa con él, este espedo lo haría. Al cabo de un rato, encontró un trozo de paja seca y se quedó dormido. Un tiempo después, la puerta se abrió y la luz que entró en la celda lo despertó. Puedes llevarte tu asquerosa comida, le zongó el prisionero, sin levantarse ni alzar la cabeza. No comí la porquería que trajiste antes, ni tampoco voy a comer la que me traes ahora. Sucio e ignorante mono carcelero. Se incorporó con un esfuerzo y intentó probar fortuna. Exijo ver de inmediato a quien quiera que sea responsable de mi erróneo encarcelamiento. No estás en situación de exigir nada, resonó una voz de barítono. Quizá no hayas comprendido los graves cargos a los que te enfrentas. Ahí está el asunto, que no sé cuáles son esos cargos. Gimió del viaje, olvidándose de la ridícula actitud alterna. ¿Quién demonios eres? De todas formas, no te veo la cara. ¿Podrías encender alguna luz, una antorcha? O mejor aún, ¿por qué no vamos a cualquier otro sitio? Sala del Arz. Del virgen retrocedió de un salto cuando una llama surgió de improviso ante sus ojos, chamuscándole las cejas. Cuando por fin sus pupilas se ajustaron a la luz, quedó horrorizado al ver que las llamas envolvían la mano izquierda del hombre. Y, más extraño todavía, el tipo permaneció muy tranquilo, observando a Del Virgen, con la ardiente mano alzada como si fuera una antorcha. En un gesto reflejo, Del Virgen se adelantó para apagar el fuego, pero el hombre lo detuvo con un ademán del llameante brazo. No me toques. He invocado un simple conjuro de fuego para iluminar la oscuridad. Lo encuentro más cómodo que transportar una torcha. Movió la mano de un lado a otro, admirándola. Resulta impresionante, ¿verdad? Sí, desde luego. Del Virgen dio un paso atrás y contempló cauteloso al hombre bajo la luz del fuego sobrenatural. Vio que era Valcombe, el mago que había conocido el día antes, el consejero de Lord Curston. Al estar tan cerca de él, cayó en la cuenta de que tenía que alcanzar la cabeza para mirarlo.
ya que la estatura de Balcome era superior a la media. Vestía una capa larga con capucha de un tejido rojo brillante y fondo negro, bajo la que se marcaban unos hombros anchos. La piel de su rostro parecía casi translúcida y muy fina, y bajo la antinatural suavidad de su superficie se veían las venas azules y pulsantes. A diferencia del día anterior, llevaba cubierto el ojo derecho con un parche de seda rojo oscuro. Sonriendo para sí mismo al advertir el desasosiego del viaje, el mago apagó las llamas y después, con la mano todavía humeante, sacó una fina varita de las profundidades de su capa. Obedeciendo a una orden pronunciada con voz susurrante, una luz mortecina brotó de la varita y creció de intensidad hasta emitir un suave fulgor en el calabozo. Fue una historia interesante la que nos contaste ayer, dijo Balcombe en tono coloquial. Gracias. Me complace que opines así, respondió Delbreche con un libete de sarcasmo. Entonces, tal vez seas tan amable de explicarme por qué se me ha encarcelado. El mago enlazó las manos bajo las mangas de la túnica y se balanceó levemente sobre los talones. A su debido tiempo. Tu historia impresionó mucho a Lord Gulstone. ¿Cómo conseguisteis esa información? Notando que se presentaba una ocasión para salvarse, incluso promocionarse, al temor y la incertidumbre de Delbreche perdieron intensidad, aunque no desaparecieron por completo. Elogió su exiguo 1,57 m de estatura. Fue una visión auténtica del futuro, os lo dije. Soy un oráculo, un visionario. Si mi habilidad me ha hecho merecedor de un puesto en la corte, he de decir que no me gusta la forma en que me traes la noticia. De hecho, puede que tenga que reconsiderar si me interesa o no ese puesto, o, como mínimo, revisar mis expectativas salariales. Delbreche hizo un ademán señalando del entorno. Esta pequeña pantomima, cuyo propósito sin duda es poner a prueba mi entereza, no tiene la más mínima gracia. Su propósito no es poner nada a prueba, ni tampoco divertirte. La voz del mago sonó como si cerrara una pesada puerta de hierro. Balcombe empezó a pasear despacio de un lado a otro de la celda. Se oyó un suave susurro al rozar el púlgo de su túnica contra el suelo de piedra. Se detuvo, con las puntas de los finos dedos apoyadas en los labios, en un gesto pensativo, y miró a Delbreche como si lo estudiara. Maldicar. No me es familiar ese nombre. No eres de la comarca, ¿verdad? Delbreche sacudió la cabeza. Solo vine al castillo de Tantallón para ofrecer mi servicio a Lord Gulstone. Soy de... Delbreche recordó su deshonrosa marcha de la cárcel de Telgar. Digamos que viajó mucho. El hijo de un noble secuestrado y encarcelado de algún modo, sacado de manera misteriosa de sus aposentos para quedar a merced de un mal abrumador. Su familia sumida en el dolor y la desesperación. ¡Qué trágico destino! Balcombe sacó algo de un bolsillo y jugueteó con ello. ¿Es eso todo cuanto sabes? ¿O viste alguna otra cosa más en tu visión? A Delbreche le incomodaba recordar la estremecedora revelación. Sus ojos se hundieron otra vez. No, os dije todo cuanto vi. Para ser sincero, no me gustaba nada el rumbo que estaba tomando la conversación. Estrechó los ojos. Decidió hacer un último intento para descubrir qué estaba pasando. Opino que he respondido a muchas preguntas sin recibir a cambio información. Ni siquiera sé la razón por la que se me ha traído aquí. ¿Por qué iba a decirte nada más? El mago jugueteó con la varita y el otro objeto que tenía en la mano.
Delbleje alcanzó a ver que se trataba de una gema grande de color azul. Después, Balcombe se volvió hacia él para mirarlo a la cara. Deberías responder a mis preguntas porque soy la persona a quien han enviado para mantener una entrevista contigo. Si satisfaces mi curiosidad legal y profesional, puedo ordenar tu libertad. Si no lo haces, si en lugar de aclarar las cosas se plantean más preguntas y dudas acerca de tus intenciones o motivos, entonces te encontrarás con que vas a pasar aquí mucho tiempo, mucho tiempo. Se inclinó sobre Delbleje y añadió, o lo que es peor, muy poco tiempo. El mago se irguió y adoptó un gesto inexpresivo. En cualquier caso, creo que, tal vez, si sabes por qué estás aquí, pero te lo diré de todas formas, para asegurarme de que hablamos sobre el mismo asunto. Reanudó sus paseos por la celda, moviendo y girando la gema azul entre el índice y el pulgar. Esta mañana, cuando abrimos la puerta del elevador de Ostebol, el cuarto estaba vacío. Coño. El elevador había desaparecido, sin dejar rastro. Con los guardias y mis conjuros protectores, nada ni nadie que yo sepa habría podido entrar o salir de esa habitación sin ser detectado. Y sin embargo, se han llevado al muchacho. Delbleje tenía los ojos desorbitados por la sorpresa. Sus peores temores se habían hecho realidad. Habían adaptado al Barón de Ostebol y lo culpaban a él. El mago tuerto se detuvo frente a Delbleje. Solo alguien que conociera nuestros planes pudo llevar a cabo tan audaz infiltración. Delbleje empezó a temblar de manera incontrolable. Había pronosticado la tragedia de otra persona y ahora se volvió contra él y lo hacía su víctima. La voz de Balcombe lo sacó de tan sombrías reflexiones. Por supuesto, tu situación es muy comprometida, ya que estás implicado en lo ocurrido. Si me dices lo que ha sido del Barón y cómo se llevó a cabo el delito, tendrás una ejecución misericordiosa. ¿Ejecución? La amenaza de muerte sacó de su estupor a Delbleje, como si hubiese recibido una bofetada. No tengo nada que ver con la desaparición de ese muchacho. Ni siquiera sabía que Lord Custode tuviera un hijo hasta ayer, cuando se me concedió la audiencia. ¿Cómo podía haberlo secuestrado? ¿Por qué iba a secuestrarlo? Eso es precisamente lo que intento averiguar. A pesar del pánico del viaje, comprendió que luchaba una batalla perdida. Era indudable que la magia estaba involucrada en el asunto, algo mucho más siniestro que el simple poder del brazalete. Ya había presenciado esta caza de brujas con anterioridad. Si las cosas tomaban el rumbo que se temía, cuanta menos evidencia pudiera presentar en su contra, tanto más culpable parecería. Por otro lado, no estaba dispuesto a decir nada que pudiera ser interpretado como una confesión o admisión de culpabilidad. Señor, te suplico que reflexiones sobre lo que me acusa. Si estuviera involucrado, ¿por qué iba a anunciar por anticipado mi intención de cometer el delito? Con toda clase de cuidados, Balcombe metió la varita luminosa en una fisura de la pared y después sostuvo la gema entre el pulgar y el índice de la mano izquierda. La alzó para que la luz de la varita incidiera en ella ya de manera que el cristal emitía pequeños puntos luminosos sobre las paredes de la celda. La gema en bruto es un objeto muy singular. ¿Has visto una alguna vez? Delbleje sacudió la cabeza con actitud apática y Balcombe continuó. No se parece nada a esas maravillas acabadas que tanto valoramos. Áspera, oscura, informe. El ojo profano no dudaría en desdeñar una gema de inestimable valor confundiéndola con un trozo de roca vulgar. Pero el ojo experto, el que me concede las gemas, ve en una roca de apariencia inocente lo que en verdad es.
por mucho que intente disimular su naturaleza. Dejó caer la gema en la palma de su mano derecha y chasqueó los dedos de la izquierda. Delbreje reparó de manera vaga en que le faltaba el pulgar derecho. Al igual que una piedra preciosa sin pulir ni tallar, los motivos de una persona malvada no están nunca claros o no resultan evidentes a primera vista. ¿Cómo podía haber hecho desaparecer al hijo de Coulson? Si yo dije, no soy mago. Jamás podía superar tus poderes. Oh, vamos, replicó Balcombe con aire de superioridad. No somos estúpidos. No cabe duda de que tienes cómplices. Si no quieres confesarte culpable, al menos dame sus nombres. Tu cooperación se tendrá en cuenta cuando llegue el momento de dictar sentencia. Soy inocente, gritó Delbege, mientras se desplomaba contra el muro de piedra. Haga lo que haga, no puedo defenderme. Si digo que soy culpable, entonces me creerás y estaré perdido. Si digo que soy inocente, argumentarás que miento. ¿Para qué has venido? Para el atormentante, no he hecho nada malo. Balcombe permaneció impasible y observó a Delbege, que abrazado a sí mismo se veía hacia atrás y hacia adelante. Estoy aquí porque Lord Crunston lo ha ordenado. Delbege miró al mago con frialdad, pero no dijo una palabra. También he venido para satisfacer mi propia curiosidad. Es evidente que está involucrada alguna clase de magia, y eso me concierne. Balcombe satusó la perilla. Aceptamos por un momento la posibilidad de que no tiene nada que ver con este delito, incluso suponiendo que seas inocente. Todavía hay más preguntas a las que no se ha dado respuesta. La más importante entre ellas es, ¿cómo conoces lo que va a suceder antes de que ocurra? Quizá, si tienes una respuesta que satisface mi curiosidad, tu perspectiva de futuro mejoraría. Si por el contrario continúas desafiándome y eludiendo mis preguntas, me marcharé de inmediato y presentaré mi informe a mi señor. Será un informe muy negativo, te lo aseguro. Ni qué decir tiene que la intención de Delbege no era perder su única ventaja en este debate, pero estaba acorralado. Comprendía que el mago no tenía nada que perder y mucho que ganar inculpándole a él en el delito. Fuera lo que hubiese ocurrido. Te he dicho lo que sé, suspiró. Poseo la habilidad de predecir el futuro. Es un don milagroso, de verdad. Algo con lo que ayudo a la gente en malos momentos, en la medida de mis posibilidades. Ayer, mi única intención era ayudar a tu señor. El golinflón humano giró con gesto nervioso uno de los anillos que adornaban sus dedos. Lo que dije ayer fue lo que vi. Ni siquiera sabía cómo interpretarlo con certeza. Fue muy vívido y aterrador. Y, por supuesto, no tenía ni idea de que las fuerzas operantes estaban más allá de tus poderes para impedirles actuar. Delbege continuó su defensa con tenacidad. Ojalá consolara mi don. Estoy seguro de que tendría en mis manos la posibilidad de hacer mucho bien. Basta ya, lo interrumpió Balcombe. La fiereza de su mirada puso punto final a cualquier otro argumento. El mago enlazó las manos a la espalda y paseó de un fiado a otro de la celda. Durante todo el tiempo no apartó la mirada del otro hombre, hasta que toda seguridad de que había desarrollado el falso visionario se vino abajo. Después de 10 o 12 hidradas y venidas por la acera, Balcombe se detuvo frente a Delbege, cara a cara. Con cierta alarma, el prisionero advirtió que el mago se había parado muy cerca del punto donde había caído el brazalete, medio oculto por la paja. Creo que tu historia es cierta en parte, empezó Balcombe. No en su totalidad.
ni siquiera una tercera parte. Hay algo de verdad en ella. Por ejemplo, estoy convencido de que puedes ver retazos del futuro cercano. También creo que tienes dificultad en comprender lo que experimentas. ¿El resto de la historia? No, no la creo. Por ejemplo, estoy seguro de que no es un don natural, que es poseído desde siempre. Si fuese verdad, tendrías que saber controlarlo a estas alturas. Tampoco creo que jamás lo hayas usado para beneficiar a otra persona que no seas tú. Por tanto, intentémoslo otra vez y veamos si conseguimos acercarnos un poco más a la verdad. Dime exactamente qué viste en esa experiencia que tuviste. En particular, si tienes alguna idea de quién está detrás de la desaparición del varón. Esta línea de interrogatorio era mucho más del agrado de Delbeke. Consideró por primera vez en su vida que quizás decir la verdad era lo mejor que podía hacer. Por desgracia, tenía miedo de que sus respuestas decepcionaran a Barcombe. La primera noticia que tuve acerca de este asunto fue ayer, durante la audiencia. La voz de Delbeke tembló al no estar acostumbrado a decir la verdad. Estaba allí, con la mente en blanco. Ni siquiera había preparado lo que iba a decir. Lo dejé a la improvisación, con la esperanza de que me llegara la inspiración. No estaba preparado para lo que sucedió. Balcombe había seguido con gran atención las palabras de Delbeke. Retrocedió un paso, como si se sintiera ofendido. ¿Eso es todo? ¿Ni nombres, ni descripciones, ni motivos? No, señor. No, se disculpó Delbeke. No es mucho. Balcombe se paró cerca de la puerta, considerando la historia de Delbeke. La luz de la varita ponía un tinte grisáceo y fantasmagórico a su pálida tez. Por un instante, Delbeke tuvo la impresión de hallarse en presencia de la muerte. Desechó con premura tal idea, recordándose que este hombre era su única esperanza de salvación, aunque fuera una esperanza muy remota. Por fin, Balcombe habló. Con su único ojo, frío e inexpresivo, fijó en el visionario. Si le presentó la historia a Lord Curzon, no quedara convencido, a pesar de tener un fondo de verdad. No hay nada que la respalde. Para un hombre como Curzon es mucho más sencillo creer que eras el cómplice de una confabulación, que admitir que alguna benévola fuerza mágica se sirvió de ti sin motivo aparente. El tono del mago cambió mientras hablaba. Ya no era el inquisidor o el acusador. En lugar de ello, parecía más bien un confidente, un consejero. Reanudó sus paseos. Lord Curzon es un caballero de Solamnia, dijo. Su fe está puesta en la fuerza de su espada. Entiende y cree en las cosas que puede tocar, a las que se puede enfrentar con su espada. Aquello que es impalpable, como la habilidad de ver con antelación el futuro, no obtendrá su confianza por mucho tiempo. Es posible que ni siquiera crea ni poco ni mucho que dices la verdad. Si hay algo más que tu habilidad, te recomiendo que me lo manifiestes ahora, porque si le digo a Lord Curzon lo que me has contado y no te cree, dictará sentencia de inmediato. Balcombe se volvió hacia la puerta de espaldas a Delbeke, y estoy seguro de que la sentencia será muerte en la horca. Delbeke consideró sus opciones. Recordó vagamente haber oído una vez a un viejo veterano en una taberna contar a cuantos lo rodeaban que la amenaza de una muerte inminente aguzaba la inteligencia al máximo, y que ello era el motivo por el que había sobrevivido tanto tiempo. El propio Delbeke había experimentado lo mismo en algunas ocasiones. Ahora, sin embargo, su mente estaba embotada, sumida en un completo desconcierto. Sacudió la cabeza con vigor, esperando aclarar la confusión. Con todo, le resultaba difícil concentrarse
en alguna idea. Su frente se perló de sudor que le desbaló hasta los ojos y lo cegó. Sus pensamientos vagaron sin propósito hasta que, de pronto, se centraron en el brazalete. Era la causa de sus desgracias. Si se libraba de él, se desharían también de los problemas. Creía que Lord Custom mi historia si le presentaba algo tangible que la respaldara. Tengo esa prueba. Puedes mostrársela. Malcolm se giró de nuevo hacia Delbleje, con el entrecejo fruncido. ¿Qué clase de prueba? Creo que la has cagado. Un objeto mágico, explicó Delbleje. Un brazalete de cobre. No sé de dónde procede. Se lo compré a un calderero hace 2 días. ¿O son 3 días? ¿Dónde está ese brazalete? Inquirió Malcolm. ¿Lo tienes todavía en tu poder? Una mano temblorosa señaló el rincón donde había caído la joya. Malcolm cogió de la pared la varita luminosa y se acercó con premura al rincón. Apartó al patadas la sucia paja hasta que captó un destello. Se agachó despacio y recogió el brazalete. Las piedras semipreciosas reflejaron la luz de la varita y lanzaron multitud de puntillos brillantes sobre las toscas paredes de la celda. Malcolm lo examinó con atención, pero no se lo puso. Balanceándolo con los dedos, se volvió hacia el Delbleje. Si este objeto es lo que afirmas, creo que existe la posibilidad de que Lord Custom detenga el proceso abierto contra ti. Le hablaré en tu defensa. Concluido el asunto que lo había llevado allí, Malcolm llamó con la varita en la puerta, que se abrió pesadamente entre las chillantes protestas de los jóvenes suscitados. Al salir el mago, la oscuridad volvió a la celda y la puerta se cerró con un golpe seco. Chasqueó el pasador del punto y aparte. Chasqueó el pasador de la puerta y los chillantes jóvenes despertaron a Delbleje. Retrocedió como una serpiente ante el brillo cegador que se derramaba a través del vano y se refugió en la pared opuesta, resguardándose ya completamente despierto, recordó dónde se encontraba. Se volvió despacio cubriéndose todavía los ojos con la mano y escudriñó por entre los párpados entrecerrados. En el umbral había una figura, enmarcada por la luz de la antorcha. Delbleje atisbó la silueta de un casco puntiagudo y la de una lanza. Vamos, muévete. Tienes un asunto pendiente con Lord Custom. La voz era áspera y tenía un tono sarcástico. Delbleje se encogió aún más en el rincón de la celda. ¿De qué se trata? ¿Me ha mandado llamar? ¿Vais a ponerme en libertad? Mi trabajo no es responder preguntas. No me obligues a sacarte a rastas. Una segunda figura penetró en el círculo de luz. Está bien, Tosep. Espera en el pasillo, dijo en voz baja. Luego, con tono más alto, llamó. Tú, prisionero, ponte en pie. Es la hora de ver a Lord Custom. ¿Se me ha concedido el perdón? ¿Dónde está Malcolm? Los guardias hicieron caso omiso de sus preguntas. Despacio, Delbleje se incorporó y avanzó cauteloso hacia la puerta. Para entonces los ojos ya se le habían acostumbrado a la luz. En el pasillo vio a otros 3 soldados, además del que estaba en la celda, esperando todos al parecer para escoltarlo ante Lord Custom. Se tambaleó ligeramente al cruzar el umbral. Cuando Delbleje salió al pasillo, los guardias lo rodeaban. Le corrieron en silencio largos corredores que discurrían bajo el castillo y pasaron antes puertas cerradas y altos diáfanos. Por fin ascendieron una escalera sinuosa de piedra y cruzaron una puerta de madera. Delbleje, que esperaba salir a una cámara interior, se quedó perplejo al ver que estaba en el patio del castillo.
El cielo tenía un tinte frío y rosáceo, surcado por oscuras nubes tormentosas. El patio estaba envuelto en la penumbra, ya que el sol no se había alzado todavía sobre las inmensas murallas. Del viaje miró alrededor, presa del pánico. No había señales del cursor ni del mago. Cum balcombe. El patio estaba dividido en dos partes, una de ellas ocupada con los puestos de comerciantes y artesanos, y la otra mitad reservada para usos militares. Del viaje y su escolta pasaron entre una construcción de balcones y el área comercial. El hombre vio que se dirigían hacia un amplio espacio abierto en forma de plaza. Al girar en la esquina del viaje, se le doblaron las rodillas. Los primeros rayos del sol rozaban la parte alta de una horca. Dos soldados lo agarraron por los brazos y lo sostuvieron, en parte para ayudarlo y en parte para obligarlo a seguir avanzando, a que siguiera avanzando. Del viaje tenía cerrados los ojos, sus pies se arrastraban por el suelo. La ropa se detuvo frente a una hilera de hombres armados y en posición de firmes. Tras ellos, un centenar o más de ciudadanos se situaban en filas y más atrás, lejos de la horca, pero su vista a la derecha de las puertas del castillo, estaba Lord Custom montando en su poderoso corcel castaño. El anciano caballero tenía un aspecto espléndido con su armadura solámica, cuyo yelmo apoyaba en el pomo de la silla. Cerca del Custom, aunque un poco más retrasado, estaba Balcombe, montado a lomos de una yegua negra. Con una voz cadente de inflexiones, el mancebo real anunció: «Oh Mardical el Omnipotente, estás ante esta corte acusado de conspiración, rapto y práctica de magia negra. Te has declarado inocente de estos cargos. ¿Deseas cambiar esta alegación ahora en presencia de su señoría, el caballero Custom de Tantallón?» Del viaje se obligó a abrir los ojos. Aunque borrosos por las lágrimas, pudo ver al caballero sobre su corcel, en la distancia, observándolo. Tenía el rostro macilento y el gesto torvo. Del viaje abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido de entre sus labios. Tras unos momentos, con una voz que parecía más un granido, pronunció las únicas dos palabras que fue capaz de articular: «Soy inocente». Los ojos del mancebo eran fríos, implacables, al mirar al condenado. Su voz sonó clara al anunciar: «Lord Custom te declara culpable». Volvió la vista a los soldados que tenía delante. «Guardias, cumplid con vuestro deber». La muchedumbre reunida prorrumpió en victorias. Del viaje se debatió contra las manos del que lo sujetaban al tiempo que gritaba a voz en cuello: «Balcombe, prometiste que me ayudarías». Pero sus palabras quedaron ahogadas en el griterío de la multitud. Ni siquiera los que estaban más cerca de lo escucharon. A Del viaje le fallaron las fuerzas mientras lo arrastraban al patíbulo y lo subían por la escalera. Al pasarle el lazo por la cabeza, se volvió para mirar a Balcombe otra vez. Cuando gritó por última vez, su voz estaba ronca del terror: «¡El brazalete! ¿Qué pasó con el brazalete?». Lo último que vio Del viaje antes de que los soldados apartaran de un tirón el taburete al que estaba subido fue la imagen de Balcombe sonriente, atusándose en la perilla, y el destello broncíneo y frío del sol del amanecer a reflejarse en la joya que lucía en la muñeca. Punto final. Besitos, hasta mañana.